Muy buena gente, ¿cómo están queridas personas? ¿Cómo andan el día de hoy? Espero que muy bien y muy correctos el momento que estén viendo este video. Acá Predatorix trayendo un nuevo video al canal. Primero y principal, quería darle las gracias por ayer. Fue un día estupendo para mí. Hicimos el primer torneo. Que lo hicimos con Clutch entre los dos y la verdad estoy muy contento. Salió muy bien a pesar de los principios fallas técnicas. Voy a estar resubiendo. Voy a subir, quizás voy a cortar un poquito el directo, porque el directo fue unas 4 horitas. Lo voy a terminar cortando para que lo puedan ver ustedes las partidas más que todo y cómo se fueron dando, qué mazos vimos, que estuvo bastante particular. Un poco fuera de lo que esperábamos dentro del meta. Así que nada, muy contentos. Una cosita, gente, que quería comentar antes de empezar. Bueno, quería primero agradecer al equipo de Miteria que me dio acceso a la beta. Me dijeron si la querían probar, yo dije que sí, obviamente. Así que nada, estoy muy feliz de haber podido jugar el juego. Voy a traerles una partidita. Un comentario, gente, a ver, primero, sepan que la beta obviamente es un juego que está que falta que terminar. Y a mí lo que me llamó la atención más de lo que es a nivel juego, sino la jugabilidad, sí que la vi algo rara. O sea, no en el sentido malo de la palabra, sino que en el sentido de, ok, esto no es algo habitual que he jugado en juegos de cartas. Y miren que he metido algún que otro, he jugado unos cuantos. Así que nada, primero vamos a estar viendo un poquito la página, después le voy a dejar la link y el 26 y 27 y 28, si no, no, del 26 al 28 de febrero van a estar dando espacios a la gente que quiera probar la beta para jugarla, así que yo voy a dejar ahí, tienen que llenar un formulario, creo que ellos me pasaron y van a poder ustedes ahí ver también cuándo va a salir la beta. Así que nada, primero y principal vamos a ver una cosita, ahora está en un evento al parecer de staking, si quieren participar gente, ahí... Yo la verdad no voy a dar mucha más información. En realidad el staking ya saben lo que es. Poner un token ahí que no se puede sacar y te va dando un APR bastante alto. Por lo que veo 380 es una locura. El precio de la Miteria está en 0,2. Está bastante bajo, la verdad. Se golpeó mucho. Se lee como en $1 creo. Y va por 0,27. Sabemos que el mundo de las criptomonedas, gente, está muy golpeado. Como sabemos, el precio hasta el GOTS y de todo tipo de tokens está sufriendo mucho impacto. Pero bueno, acá si quieren hasta pueden comprarlo acá creo que voy a abrir la página de PancakeSwap directamente. Así que nada, si quieren stakear, miren, total stakeado 1.600.000. Eso es mucho, mira, la verdad. Es que encima hay un 380 de APR, o sea, tampoco... Madre mía. Y son 3 meses, porque son 30, 60, 120, son 3 meses que hay que dejarlo y vas a poder, digamos, poder reclamarlo y poder venderlo, etcétera. Esto, obviamente, generalmente los staking yo se los recomiendo, gente, si le tienen mucha fe al juego. Y yo creo que, bueno, están dando ellos estos accesos a la beta para poder, digamos, complementar o empezar a generar esa confianza, ¿no? Que seguramente sea también por el tema de que empezaron a abrir la beta a la gente para que digan, che, estamos trabajando, estamos mejorando. Yo, gente, este proyecto lo conocí hace mucho, les digo, conocí GOTS, este proyecto también lo tenía en vista y no había nada. Y la verdad es que los chicos van haciendo, te digo que consiguieron un montón de patrocinadores, aumentaron su equipo, eran 4 creo la primera vez que lo vi yo y empezaron a aumentar mucha gente. Las redes sociales también están metiendo muchísimo patrocinio. Imagínense, gente, que en Twitter metieron 100k, una locura. Miren, 2 millones de total de rewards, NFT gift. Pero una locura lo que están haciendo con el tema del staking. Ya tienen 100.000 seguidores en Twitter. Creo que tienen más que, si no me equivoco, que God Change. O deben estar ahí, digamos, pegadito. Así que es una locura lo que está haciendo Skyweaver en Materia en este sentido, la verdad. Pero bueno, vamos a darle, gente. Primero y principal, a ver, el launcher, la verdad, no les voy a decir que es lo más desarrollado posible. Literalmente es un play y ya está. Pero bueno, no sé por qué, en algún momento me salía para jugar mazo de guerrero y mazo de Poseidón. Ahora me está saliendo solamente Ares. Pero bueno, no pasa nada. A ver. Bueno, gente, ahí me encontró la partida. Disculpen, cambié la cámara porque entre que cambiaba me acordé que el escenario estaba que era así, más o menos. Acá es donde menos la cámara va a molestar. ¿Qué son estas dos fichitas? Estas fichitas son el héroe, ¿vale? El héroe con el que vamos a empezar la partida. Yo voy a elegir la de 2 de maná. No te cambia si elegís la de 1 o de 2, la verdad. La de 2 de maná te permite invocar ya un héroe. A mí me va a invocar directamente a Ares. Yo la verdad no sé el quién es, qué héroe juega. El juego Ares también es un mirror, ¿vale? Es un mirror Ares contra Ares. ¿Cómo funciona el juego per se? Lo importante acá son dos cosas. El maná que tenés, que está acá a la izquierda, ¿vale? Y el segundo son los shards. Los shards son los cristales que tenemos acá abajo. ¿Cómo se consiguen? Gastando 1 de maná, podés transformar un shard. Y esto lo puedes hacer una vez por turno. Es decir, siempre tenés que estar pensando, che, necesito muchos shards. ¿Para qué te sirven? Primero, para poder invocar estas cartas. Esta carta, por ejemplo, te dice mínimo tenés que tener 2 shards. Y lo que te hace es 3 de daño contra una torre, que vos quieras. No sé por qué dice random si yo la verdad la otra vez me dejó seleccionarla. Me parece que está mal escrito esto. Pero bueno, yo lo que voy a hacer acá es...
Tenemos dos jugadas. La verdad, la que siempre le recomiendo, la que hace todo el mundo, es literalmente quedarse con el shard. Se queda con el shard. Yo lo que voy a hacer es pasar a mi héroe acá. No me deja. Bueno, lo voy a dejar ahí. Y paso. ¿Vale? No pasa nada. Hay cosas que, obviamente, gente, es una beta. Es una alfa, perdón. Ni siquiera es beta. Es una alfa. Vamos a ver muchos errores todavía. Pero bueno, no pasa nada. Realmente estamos acá todos para... Estoy para mostrar. Acá a la izquierda tenemos el mazo. No podemos interactuar, la verdad. Por desgracia no nos deja saber cuántas cartas nos quedan en el mazo y todo eso. A él tampoco. Pero bueno, vemos cuánto shard él tiene todavía. Ni siquiera se lo puso a ningún dios. Miren, por ejemplo, esta carta no me pide ningún shard y ya me deja invocarla. Pero en cambio, esta no. ¿Yo qué voy a hacer? Le voy a dar un shard y van a ver cómo puedo invocarla de 1 de mana. ¿Ven? Ahora se me habilita la opción de poder tirarla, pues ya cumplo los requisitos, que era tener un shard y 1 de mana. Entonces, lo invoco, lo voy a poner en la front lane y de paso voy a hacer otro shard. Me lo voy a ya generar, lo voy a... Acá está bugueada la imagen porque en realidad te pide uno. Están modificando bastante las cartas, en plan a lo que van viendo cómo se juega, las opiniones de la gente. Entonces es bastante útil esto. Yo lo que voy a hacer es literalmente pasar. Voy a castigar su torre realmente, a mí no... Al final él va segundo. ¿Cómo funcionan los turnos también? Por ejemplo, si empiezo yo ahora, en el segundo, la siguiente ronda voy a ir segundo. Para mí empezar segundo es una locura. Porque el que es segundo decide cómo va a golpear las cartas. O sea, pónganse que él me ponía esta carta acá adelante. Me podía hacer mucho más daño. O por ejemplo, yo lo que hubiera hecho acá, para no tener golpear tanto daño, hubiera directamente apretado en la... Hubiera esperado un poquito, porque mira, ahora le metí muchísimo más daño. O sea, es una locura esto. Yo voy segundo. Y encima tengo una carta que es muy buena, que esta hace directamente esta carta lo que hace es 1 de daño contra el enemigo que está en la siguiente posición. Entonces si me deja esta carta en la front lane, yo lo que voy a hacer es poder tirar esta carta y se la voy a matar directamente cuando entre este al campo. Esta me da escudo divino, con lo que es el shield, le da escudo a uno de mis bichos, también muy buena carta. Y esta le da más 1 de daño a los esbirros. Esta carta es una locura. Pero hay que tener mucho cuidado, Yo no la dejaría con un bicho de solo viaves. Por ejemplo, acá es medio un misplay eso. Si yo estoy... Acá ya se tryhardea gente, Ojo. Supongo que él le pondrá... no le puso ningún shard a sus bichos. Miren, primero principal, la jugada segura es esta. Mato a este bicho, entonces ya le queda sin poder. Y acá... No sé si agarrar otro shard... O literalmente ya empezar ahí a ser un poco más tryhard. Yo creo que lo que voy a hacer es literalmente... No quiero ser copión, pero también me gusta mucho la estrategia de él. Lo que puedo hacer es... Poner acá a Hades, acá a Poseidón y ya empezar a golpear. A mí la verdad que Hades vaya perdiendo un poco de vida no me jode, tampoco. Inclusive le voy a dar el shard. Y nada, vamos a atacar. Entonces ahora en el turno voy a atacar con 2 de daño. Vale, estos se van a sacrificar. Así que nada, yo creo que salí ganando acá en esta jugada. Ahora voy primero yo. Ya les digo, jugar primero es una desventaja muchas veces. Lo que voy a hacer es darle escudo divino a esta carta. Ok. Vale, le damos escudo. Y ahora voy a tirar el segundo héroe que tengo, que es el que usó él. ¿Vale? Entonces ahora vamos a pegar 2 y 3. No sé si dejará las cartas igual, no creo. Capaz que sí, la verdad, no estoy muy seguro. Usó la... Digo, qué raro, me la acaba de matar. Es que a veces pasan las cosas, o sea, pasan los efectos antes que cosas. Me mata eso la risa. Bueno, otra cosa importante, gente, que tepan, es que acá están los cristales, ¿vale? Tenemos 3 torres. El que pierde 2 torres ya pierde la partida. Esta carta está muy buena porque hace 3 de daño contra una torre. Entonces, a veces, aunque no parezca, si le hago 4 de daño y me queda 3, ya puedo empezar a arrullar esta torre. Y sin darte cuenta le matas las 2 torres y ganas. O sea, créanme que 3 de daño es bastante. A las torres cuando tenés 15 es una locura. Esto pega, ya queda 12 su torre. Yo sigo castigando, o sea, esto sigue castigando. Los dioses están casi ahora mismo. Y ahora voy segundo. Y el segundo me beneficia a mí porque yo no sé bien qué va a hacer con Ares. Lo podría mover para no matarlo. Podría
cambiarlo de posición. O sea, realmente estás dejando acá que Ares muera si lo dejas acá. No le conviene. Porque Ares lo que tiene es un efecto que cuando se mueren este tipo de cartas que son especiales le hace 6 de daño a la torre. Miren, esta también, esta le hace 5. O sea, hay que tener mucho cuidado con el tema de que te maten a tu dios. Porque te afecta bastante a la torre al final. La verdad. Vale, esto le da... La lane es todo el cuadrado, ¿vale? Le da +1/+1 a todos los esbirros. O sea, una locura. Yo acá la verdad no sabría bien si irme. Llevarme a Ares. Me alcanza el Cyclops. Me alcanza para poner el Cyclops, que tiene Overroom. Overroom es que nosotros todo el daño que se excede se lo pasa a la torre. Entonces yo realmente lo que puedo hacer es venirme acá tranquilamente, irme y pegar con este 5 acá. A cara de perro. La verdad, hay gente que... A ver, es lo que yo digo. Con 2 shards realmente no necesito ni siquiera priorizar tener shards. Yo con esto ya podría tranquilamente lastimarlo a él. Y bastante. O sea, yo con esto lo estoy lastimando muchísimo a él. Si tuviera un cristal quizá podría pegarle más porque lo que hace es le da +1 cuando comienza el combate a la criatura de adelante. Pero no pasa nada. Hay jugadas y jugadas, gente, acá. Mira, acá ya matamos a su dios -6 de vida. Y encima ahora me va a atacar y va a perder 5 porque le voy a matar a su bicho. O sea, una locura. Pega a la torre, esto es una locura. Este pega, le matamos. Ya prácticamente le limpiamos toda una torre, toda una línea. Ahora vamos segundos. Hay que tener mucho cuidado acá. La verdad. La habilidad este se activa al 3, ¿no? Yo lo que voy a hacer es empezar a asustarlo un poco al castigar. Vamos a dejar esto acá. Vamos a darle un shard. Voy a agarrar un shard. Se lo voy a dar para que ya ahora le pegue siguiente daño a este. Y voy a poner este que es Breaker. ¿Vale? Entonces defendemos creo que bastante bien a lo que es nuestro Poseidón. Yo creo que acá él no tiene mucho que hacer, Acá la partida está bastante complicada para él. Turno que viene, 3 de daño a la torre. No sé qué torre quedará más golpeada. Si no defiende esta torre no le alcanza. Encima él no tiene que invocar sí o sí a su dios. Se pueden revivir los dioses 3 veces. Máximo de 3 veces. Vale, lo pone ahí en la backlane. Le quedan... Se gastó 3 de maná en revivir los dioses. O sea, le quedan 3 de maná nada más. No, pero acá le voy a meter 6 a su segunda torre. O sea, está prácticamente muy lastimado. Pero bueno, yo creo que gente se va quedando muy claro, ¿no? Las mecánicas del juego. En plan, vamos invocando. Son partidas muy cortitas. Yo creo que son muy de mobile, ¿no? Yo los ponía mucho esto en teléfono. Tiene como ese aspecto, ¿no? Para el teléfono. Pero para mí hay bastante potencial, les diría. Bueno, acá me va a hacer daño porque voy a perder a Ares. Acá, ojo. Tiene mucho daño. La verdad. Acá golpeamos. 4 de daño. O sea, le matamos a Ares, se quedan 6 y le pegamos con el héroe y ya prácticamente está hecho. Nada, le metimos y ganamos. Bien, gente, buena partida, la verdad. Yo creo que fue una buena partida para explicar todas las mecánicas. Se ve bastante bien el mapa. Poseidón, digamos. Jugué una Hades, una Poseidón y ahora vamos a jugar esta última. Y por lo menos ya jugamos con los 2 dioses que estamos probando, que son creo que los únicos 2 de la beta que tenemos. Pues, ya toca. Como ya vimos, el héroe 1-6, la combinación es literalmente empezar con Poseidón. Se la voy a robar al chico que le estaba mirando el video. Ponemos OK. Es decir, que ya estamos ready. Mirá, me aparece un ready acá abajo, todo así feo. A ver, gente, sepan que es una alfa. Literalmente ellos... Yo creo que está hecho, esto está un poquito sacado antes de tiempo, más que todo por el simple hecho de que ellos quieren mostrar cómo va a ser la beta, digamos. Es su objetivo final, digamos. Vale, ¿empiezo yo? No, empieza él. Empieza él. Bien, Poseidón contra Poseidón. Listo, tengo un shard, creo que me lo robé sin querer. Pero bueno, me lo quedo. Paso. Literalmente pues no podemos hacer nada y yo le voy a pegar al 0-5. Ven acá, no hubiera yo invocado el 1-5, por ejemplo, cuando tenés que elegir los dioses iniciales por el simple hecho de que te queda medio muerto a la carta. Por ejemplo, yo ahora tengo los shards. Entonces lo que voy a hacer es invocar a esta.
Totalmente robada esta estrategia. No sé si no creo que me vea el chico que le robé que acabo de jugar contra él. Pero le acabo de robar toda la estrategia fuertemente. Y literalmente esta carta empieza a ganar ya a favor. Entonces nosotros vamos a pasar. Y literalmente ya se activan las habilidades de este personaje, que es coste 1 de maná y le da 1 de shard más 1 a esta unidad. O sea, se va haciendo cada vez más fuerte esta carta. Ojo con esta carta. Encima tenemos a Maitini, que lo que hace es, cuando se sumonea te crea un shard directamente. Por 2 de maná, un shard. Una locura. O sea, te hace rushear el poder de héroe de Poseidón, por ejemplo, un montón. Esta carta me parece una locura. Vale, voy a invocar a Poseidón ahora. Yo creo que lo está invocando un poquito tarde, la verdad, a mi parecer. A ver, él castiga a torre. Ah, no le pega nada. Bueno, acá, jugadas para hacer. Yo realmente la jugada creo que por lo menos que me gusta a mí es... bueno, ahora en el segundo turno. Invoca el Breaker. Miren, le voy a explicar lo que es el Breaker porque es una habilidad. Hace X de daño a la torre sumando el daño. Esto sí que no lo termino de entender, el Breaker. Creo que es, como los bichos normales no pueden atacar sin ayuda de su dios, el Breaker te permite atacar a la torre, si no me equivoco. Puede ser que me esté confundiendo tremendamente. Ya les digo, estoy aprendiendo acá con ustedes, en vivo y en directo. Gano un shard, gano otro. Entonces lo que vamos a hacer es darle los shards a mi héroe para poder conseguir la habilidad, que es invocar un Kraken 1-1 frágil a la izquierda. Puma, tenemos este Kraken 1-1. Entonces ya vamos lastimando lo que es su torre. Yo creo que este combo está bastante bien, les diría. No sé si Jabalí se pelea, vale, y no va a matar la torre, ¿no? Perfecto, fue buena, fue buena. Vale. Lo que haría yo ahora sería lastimarle a este jabalí para matarlo. Igual no creo que me lo deje acá. Después, esta carta también crea un shard. Madre mía, todas mis cartas crean shard. O sea, literalmente yo soy el rey del rush. Vamos a poner, por ejemplo, acá. Y ya tengo otro shard más. Esto es una locura, gente. O sea, la verdad, lo que rushea las habilidades de... Encima, la ultimatum, que son 6 shards, es una locura. Consume 2 shards y te sumonea un gran Kraken XX con Cleaver. O sea, esto es... Créanme, gente, que si lleva la habilidad última es una locura. O sea, hay que ya... Yo creo que si invocas ese Kraken estás muy bien. Vale, él va a jugar el... ¿Qué va a jugar? Bueno, acá se confundió, hizo un misplay. Podría haberla puesto, por ejemplo, acá atrás y me pegan una habilidad. Vale, acá me va a pegar uno a Poseidón, si no me equivoco. Invocamos el Kraken. Vale, combate. Tradea, se mueren las dos. Acá Poseidón golpea. Vale, nos quedamos a uno de matarlo. Puma. Y no perdemos daño, o sea, esto está haciendo... Esta partida me gusta mucho porque se nota, como tampoco estamos ahí en plan tryhardeando, podemos explicar bien lo que está pasando, digamos. A mí me gusta bastante esto. Lo que yo creo que pasó fue que le quitó uno de vida, ¿no? A mi parte de atrás, le hizo un daño a la parte de atrás. Juego segundo. A ver, acá lo que podemos hacer es... Por each alias in the same cleaver. ¿Qué hace cleaver? Miren, lo voy a explicar acá. Hace daño a la unidad cerca de la torre, en la misma línea. Está bastante bien cleaver, la verdad, también es una buena habilidad. ¿Esto gelea uno de vida? Sí, se fue a 2 ahora. Fight to deposit enemy. Si tuviera un enemigo esta carta, la verdad, yo la verdad la pondría acá atrás y pelearía contra mi bicho y no me lo mataría. Al final. Pero bueno, hay efectos que uno no está muy seguro, pero a las cartas se nos está mutando muchísimo esto. Nada, acá podemos darle escudo. Lo que yo voy a hacer es pasar acá. Hacer así. Y a ver, esto.
Vamos a poner acá, ¿sí? Para empezar a limpiar. Voy a agarrar otro shard. Vale, ya tenemos 4. Para poder activar la segunda habilidad. Esperen, ¿puedo mover esto todavía? Sí. Me parece que voy a sacrificarlo... No, no se puede mover. Una vez que se mueven ya no se pueden mover más porque están exhaustos. Vale. Y golpeamos. Vamos a matar a... 4-3, gente. Es una locura. Literalmente le estamos prácticamente tradeando toda la mesa. Buah, esto es una locura, gente, Con Cleaver puede atacar también a la mesa. Vale. Acá lo que voy a hacer es esto. El Spart. Voy a invocar el Kraken. A veces no me deja, no sé por qué. Ahí está. Ah, porque le invoca al costado, vale. Lo que voy a hacer es darle escudo divino a este Kraken para que no se muera. Y por último, le voy a dar +2/+2 a un Kraken. Y le voy a dar +2 a esta. ¿O no me deja? ¿Sí, no? No, mierda. Gente, se está... Acá yo le digo gente que hay veces que me quedo como, ¿what? Pero bueno, va. Vamos a dársela a... al Kraken acá. Vale, ponemos OK. Ahí está. Y ponemos paz. ¿Saben lo que pasó acá? Yo apreté sin querer... pasé, moví la carta y termina bugueando el juego. Todavía no tienen eso de mensaje de error, ¿viste? No lo hagas, todavía no puedes hacerlo. Pasan esas cosas, pero bueno. Así que nada, yo creo que ahora estaríamos muy bien, ¿no? No, se le cortó el internet. No me la contés. Fue bueno mientras duró la partida. Pero bueno, yo creo que al final, gente, como resumen está bien, ¿no? Se entiende bastante cómo funciona el... Se cortó la partida, no pasa nada. Pero bueno, gente, yo creo que como resumen está bastante bien, ¿no? Al final, por lo menos para mostrarles un poquito cómo funciona el juego, cómo funcionan las estrategias, en plan, ok, consigo Shard, me guardo el maná, en cómo los voy a bajar las cartas, las disposiciones. El primer turno sabes que siempre tenés que estar un poquito a la defensiva porque sabes que el otro va a poner las cartas y te va a poder atacar para dejar lo mejor posicionado el combate. Así que nada, gente, espero que hayan disfrutado el video, espero que hayan disfrutado la review, que me hizo mucha ilusión. Acá, ¿qué pasó esto? Se bugueó toda la imagen, ¿no? Así que nada más, gente, espero que... No mucho más, espero que les haya gustado. Si les gustó así, por favor dejen un like, un comentario que me hace muy feliz. Los quiero mucho, nos vemos la próxima. Hasta luego.